Cuando mi ex irrumpió en la iglesia con un sobre de fotos en las manos, sentí que el mundo se detenía. Las imágenes mostraban a mi prometido besando a otra mujer esa misma mañana. Mi vestido blanco nunca me había parecido tan pesado. Me llamo Sofía Martínez. Tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en Buenos Aires. La historia que voy a contarles cambió mi vida para siempre, y todavía hoy, 3 años después, me cuesta creer que todo aquello realmente sucedió. Pero sucedió, y necesito compartirlo con ustedes porque sé que hay muchas personas que pasan por situaciones similares y se sienten completamente perdidas, como yo me sentí en ese momento. Todo comenzó 5 años atrás, cuando conocí a Mateo Fernández en una conferencia de diseño en Córdoba. Él era arquitecto, tenía 32 años, y cuando me sonrió desde el otro lado del salón, sentí mariposas en el estómago. Era alto, de ojos verdes profundos, cabello castaño oscuro siempre perfectamente peinado hacia atrás, y tenía esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Nos presentó un amigo en común durante el cóctel de bienvenida, y desde ese primer momento la conexión fue innegable. Mateo me contó que acababa de mudarse a Buenos Aires para abrir su propio estudio de arquitectura. Hablamos durante horas esa noche sobre nuestros sueños, nuestras pasiones, nuestras familias. Me habló de su madre que vivía en Mendoza, de su padre fallecido cuando él tenía apenas 15 años, de cómo la arquitectura había sido su forma de procesar el dolor. Yo le conté sobre mi familia italiana por parte de madre, sobre cómo crecí en el barrio de Palermo rodeada del aroma del café y las risas de mis tíos. Comenzamos a salir formalmente 2 semanas después de ese primer encuentro. Mateo era el novio perfecto, o al menos eso creía yo. Me llevaba flores cada viernes, siempre rosas amarillas porque sabía que eran mis favoritas. Cocinaba para mí los domingos, preparando su especialidad, ñoquis con salsa boloñesa, una receta de su abuela. Me llamaba 3 veces al día solo para preguntarme cómo estaba, si había almorzado, si necesitaba algo. Durante el primer año todo fue mágico. Viajamos juntos a Bariloche en invierno, donde me propuso hacer snowboard por primera vez y me sostuve de su brazo durante 3 horas seguidas porque tenía terror de caerme. Él se reía con esa risa profunda que me hacía sentir segura. En verano fuimos a las playas de Mar del Plata, donde bailamos tango descalzos en la arena mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas. Pero había algo que yo no sabía entonces, algo que me tomaría años descubrir. Antes de conocerme, Mateo había tenido una relación de 4 años con una mujer llamada Valeria Castillo. Ella trabajaba en la misma empresa constructora donde Mateo había estado empleado antes de abrir su propio estudio. Valeria era ingeniera civil, una mujer de 30 años, cabello negro largo hasta la cintura, ojos oscuros penetrantes y una personalidad dominante que, según me contarían después, había controlado cada aspecto de la vida de Mateo. Mateo me mencionó a Valeria solo una vez, de pasada, durante nuestra tercera cita. Me dijo que había terminado con su exnovia hacía 6 meses, que la relación había sido tóxica y que estaba feliz de haber cerrado ese capítulo. Yo, ingenua y enamorada, no hice más preguntas. Confiaba en él completamente. Los meses pasaron y nuestra relación se profundizó. Conocí a su madre, Rosa, una mujer encantadora de 65 años que me recibió en su casa de Mendoza con los brazos abiertos y me preparó empanadas de carne cortada a cuchillo que todavía sueño con comer otra vez. Mateo conoció a mis padres, Carlos y Luciana, en un almuerzo dominical que mi madre organizó en nuestra casa familiar. Mi padre, usualmente reservado con los novios de sus hijas, se llevó increíblemente bien con Mateo. Hablaron de fútbol, de política, de arquitectura durante horas mientras mi madre me guiñaba el ojo desde la cocina como diciéndome que había encontrado al indicado. A los 2 años de estar juntos, Mateo y yo decidimos mudarnos a un departamento en el barrio de Recoleta. Era un lugar hermoso, un segundo piso con balcón francés que daba a una calle arbolada llena de jacarandás que en primavera lo pintaban todo de violeta. Tenía 2 habitaciones, una sala espaciosa con techos altos y molduras originales de principios del siglo XX, y una cocina pequeña pero funcional que yo decoré con plantas y cerámicas que comprábamos juntos en las ferias de San Telmo los domingos. Fue en ese departamento donde construimos lo que yo creía que era nuestro hogar. Adoptamos un gato atigrado al que llamamos Gardel, por el famoso cantante de tango. Mateo instaló un escritorio en la segunda habitación donde trabajaba en sus proyectos arquitectónicos hasta altas horas de la noche,
y yo convertí una esquina de la sala en mi espacio creativo con mi computadora, mi tableta de diseño y una lámpara de pie que había pertenecido a mi abuela. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, ahora que lo pienso. A los 3 años de relación, Mateo me propuso matrimonio. Lo hizo en el mismo lugar donde nos conocimos, durante otra conferencia de diseño en Córdoba a la que ambos asistimos. Alquiló el salón principal después de que terminaran todas las charlas, lo decoró con cientos de velas y fotografías nuestras de todos nuestros viajes juntos. Cuando entré y vi todo aquello, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que él siquiera se arrodillara. Mateo sacó una caja de terciopelo azul marino de su bolsillo y la abrió revelando un anillo de oro blanco con un diamante solitario que brillaba reflejando la luz de las velas. Su voz temblaba cuando me dijo que yo era el amor de su vida, que no podía imaginar un futuro sin mí, que quería despertar cada mañana a mi lado hasta que fuéramos viejos y arrugados. Por supuesto, dije que sí. Dije que sí con todo mi corazón, con toda mi alma, creyendo genuinamente que ese hombre era mi destino. Comenzamos a planear la boda inmediatamente. Elegimos una fecha exactamente un año después, el 15 de marzo, que era la fecha de nuestro aniversario del primer beso. Reservamos la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Recoleta, una iglesia hermosa de arquitectura colonial que siempre me había fascinado. Contratamos a un catering que mi madre recomendó, seleccionamos un salón precioso en Palermo con jardines exteriores donde haríamos la recepción, y pasamos meses eligiendo cada detalle, las flores, la música, el menú, las invitaciones. Mi vestido de novia lo diseñé yo misma y lo confeccionó una costurera experta del barrio de Once recomendada por una amiga de mi madre. Era de seda natural color marfil, con un escote corazón delicado, mangas largas de encaje francés y una cola de 3 metros que caía como una cascada. Me probé ese vestido al menos 15 veces durante los meses previos a la boda, y cada vez me emocionaba imaginando el momento en que caminaría hacia el altar del brazo de mi padre. Los preparativos fueron estresantes pero emocionantes. Mi hermana menor, Valentina, era mi dama de honor y me ayudó con todo. Mateo parecía igualmente entusiasmado, aunque notaba que a veces se ponía distante, especialmente cuando hablábamos de la lista de invitados o cuando su teléfono sonaba a horas extrañas de la noche. Él siempre tenía una excusa, un cliente con una emergencia, un proveedor con preguntas, su madre preocupada por algún detalle. 2 meses antes de la boda, sucedió algo extraño que debería haberme alertado, pero que en ese momento descarté como una coincidencia sin importancia. Estaba en un café de Palermo Soho con mis amigas planeando mi despedida de soltera cuando vi a Mateo entrando al lugar con una mujer. No era cualquier mujer, era una mujer hermosa de cabello negro largo que reía tocándole el brazo de una manera que me pareció demasiado íntima. Mateo no me vio, o al menos fingió no verme. Salieron del café rápidamente después de ordenar algo para llevar. Esa noche le pregunté al respecto. Mateo me dijo que era una clienta, una empresaria que quería construir un complejo de oficinas en Puerto Madero y que estaban discutiendo el proyecto. Su explicación sonaba razonable y yo quería creerle. Estábamos a punto de casarnos. Había invertido 3 años de mi vida en esta relación. Había planeado nuestro futuro juntos. No podía permitirme dudar de él ahora. Pero las dudas comenzaron a crecer como semillas oscuras en mi mente. Empecé a notar más cosas. Mateo llegaba tarde a casa con más frecuencia. Su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Recibía mensajes a las 2 o 3 de la madrugada que él revisaba inmediatamente incluso medio dormido. Cuando le preguntaba, siempre tenía respuestas lógicas que yo aceptaba porque quería creer en él, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. 3 semanas antes de la boda, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz femenina que no reconocí. La mujer me dijo su nombre, Valeria Castillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ella me explicó que era la exnovia de Mateo, que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que había cosas que yo debía saber antes de casarme con él. Le colgué el teléfono temblando de miedo y enojo. Esa noche le conté a Mateo sobre la llamada. Él se puso furioso. Dijo que Valeria era una psicópata obsesionada con él, que llevaba años acosándolo, que no podía aceptar que él había seguido adelante con su vida. Me pidió que bloqueara su número, que no le hiciera caso a nada de lo que dijera. Yo quería creerle, necesitaba creerle, así que hice lo que me pidió. Pero Valeria no se rindió.
Comenzó a enviarme mensajes por redes sociales que yo borraba sin leer. Dejaba notas en mi coche estacionado frente a la agencia donde trabajaba. Una vez incluso apareció en la entrada de nuestro edificio, pero cuando bajé a confrontarla ya se había ido, dejando solo un sobremanila con mi nombre escrito en letras negras grandes. No abrí ese sobre. Lo tiré a la basura convencida de que Valeria era exactamente lo que Mateo decía, una ex despechada y obsesiva que no podía superar la ruptura. Ahora me arrepiento profundamente de no haberlo abierto. Llegó el día de mi boda, el 15 de marzo, un sábado soleado de otoño en Buenos Aires. Me desperté temprano en la casa de mis padres, donde había dormido la noche anterior siguiendo la tradición de no ver al novio antes de la ceremonia. Mi madre me trajo el desayuno a la cama, medialunas calientes, café con leche y jugo de naranja recién exprimido. Valentina entró saltando a mi habitación con una sonrisa enorme, lista para comenzar con los preparativos. Llegó la estilista a las 9 de la mañana. Pasó 2 horas trabajando en mi cabello, creando un peinado elegante semi-recogido con ondas suaves que caían sobre mis hombros. La maquilladora llegó a las 11 y pasó otra hora perfeccionando mi rostro, creando un look natural pero radiante con tonos suaves y labios color rosa pálido. Mis amigas llegaron al mediodía con champaña y regalos, riendo y tomando fotografías de cada momento. A la 1 de la tarde me puse el vestido con ayuda de mi madre y mi hermana. El vestido me quedaba perfecto, abrazando mi figura en todos los lugares correctos. Mi madre lloró cuando me vio completamente arreglada, diciéndome que era la novia más hermosa que había visto en su vida. Mi padre entró a la habitación con su traje gris oscuro y se quedó paralizado en la puerta, sus ojos llenándose de lágrimas que se negó a dejar caer porque decía que los hombres no lloran. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde. Salimos de la casa de mis padres a las 2:30 en una limusina blanca decorada con rosas y cintas. Durante el trayecto a la iglesia, mi padre me tomó la mano y me preguntó si estaba absolutamente segura de que Mateo era el hombre correcto para mí. Recuerdo que su pregunta me sorprendió porque mi padre siempre había apoyado nuestra relación. Le dije que sí, que estaba segura, que amaba a Mateo con todo mi corazón. Él asintió pero noté algo en sus ojos, una preocupación que no supe interpretar en ese momento. Llegamos a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar a las 2:55. La iglesia estaba llena de invitados, aproximadamente 200 personas entre familiares y amigos. Las bancas estaban decoradas con arreglos florales de rosas blancas y lilies. La luz del sol entraba por los vitrales creando arcoíris de colores sobre el piso de mármol. El organista tocaba música suave mientras los invitados esperaban. Todo era exactamente como lo había imaginado durante meses de planificación. Mateo estaba parado frente al altar con su padrino, su mejor amigo desde la universidad llamado Rodrigo. Mateo se veía increíblemente guapo con su traje negro de 3 piezas, camisa blanca impoluta y corbata gris perla. Su cabello estaba perfectamente peinado y cuando me vio entrar a la iglesia, sonrió de una manera que hizo que mis rodillas temblaran. La música cambió a la marcha nupcial. Mi padre me ofreció su brazo y comenzamos a caminar lentamente por el pasillo central de la iglesia. Cada paso se sentía monumental, cada mirada de los invitados me llenaba de emoción. Este era el momento que había soñado desde que era una niña jugando a las bodas con mis muñecas. Este era el comienzo de mi vida como esposa de Mateo, el hombre que amaba. Estábamos a mitad del pasillo, tal vez a unos 20 metros del altar, cuando las puertas principales de la iglesia se abrieron de golpe con un estruendo que hizo que todos voltearan. Una mujer entró corriendo, sus tacones repiqueteando contra el mármol. Era Valeria. La reconocí inmediatamente aunque solo la había visto una vez en ese café meses atrás. Llevaba un vestido rojo intenso que contrastaba dramáticamente con la decoración blanca de la iglesia. Su cabello negro volaba detrás de ella mientras corría hacia nosotros. En sus manos sostenía un sobremanila grande, el mismo tipo de sobre que había dejado en mi edificio semanas atrás. El tiempo pareció moverse en cámara lenta. Escuché los jadeos colectivos de los invitados, el grito de mi madre desde algún lugar a mi izquierda, los pasos apresurados de Valeria acercándose. Mi padre intentó ponerse delante de mí protectoramente, pero Valeria ya estaba frente a nosotros, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas y determinación. Mateo gritó su nombre desde el altar con una mezcla de horror y furia en su voz. Comenzó a caminar rápidamente hacia nosotros, pero Valeria fue más rápida.
Abrió el sobre y sacó un fajo de fotografías, tal vez 20 o 30, y las lanzó al aire como confeti. Las fotografías cayeron alrededor de nosotros, flotando, girando, aterrizando sobre el piso de mármol y sobre mi vestido blanco. Me agaché para recoger una de las fotografías que había caído a mis pies. Lo que vi me robó el aliento y me hizo sentir como si alguien me hubiera golpeado el estómago con un martillo. La fotografía mostraba a Mateo besando a una mujer. Pero no era una fotografía vieja, no era un recuerdo del pasado que pudiera perdonar o ignorar. La fotografía había sido tomada ese mismo día, esa misma mañana. Lo supe por varios detalles inconfundibles. Mateo llevaba la misma camisa blanca que tenía puesta en ese momento bajo su traje, la que yo misma había escogido para él semanas atrás. Llevaba el mismo reloj Rolex que su madre le había regalado y que había estrenado esa mañana. La luz en la fotografía era claramente luz de la mañana, suave y dorada. Y en el fondo de la imagen se podía ver un reloj digital que marcaba las 9:32 de la mañana. Recogí otra fotografía. Esta mostraba a Mateo abrazando a la misma mujer dentro de lo que parecía ser un departamento. Había más fotos dispersas por el suelo y los invitados comenzaron a recogerlas, murmurando, señalando, mostrándolas entre ellos. La iglesia que segundos atrás había sido un espacio de celebración se convirtió en un caos de voces, gritos y confusión. Valeria me miraba con los ojos aún llenos de lágrimas, pero también con algo que parecía compasión. Me dijo con voz temblorosa que lo sentía mucho, que había intentado contactarme antes, que no podía permitir que me casara con Mateo sin saber la verdad. Me explicó rápidamente que había contratado a un investigador privado porque sospechaba que Mateo no había cambiado, que seguía siendo el mismo mentiroso manipulador que había sido con ella durante años. El investigador había seguido a Mateo esa misma mañana. Lo había fotografiado saliendo de nuestro departamento a las 8:30, conduciendo hasta un edificio en Palermo Chico, entrando a un departamento del tercer piso, besando a una mujer en la puerta, permaneciendo allí durante casi 2 horas, y saliendo finalmente a las 11:45, justo a tiempo para llegar a la iglesia y prepararse para nuestra boda. Miré a Mateo que ahora estaba a pocos metros de nosotros, completamente pálido, con las manos temblando. No dijo nada. No negó las acusaciones, no intentó explicar las fotografías, no me miró a los ojos. Esa falta de respuesta fue la confirmación más devastadora que podría haber recibido. Mi padre soltó mi brazo y caminó hacia Mateo con una furia que nunca había visto en él. Rodrigo, el padrino, tuvo que interponerse entre ellos para evitar que mi padre golpeara a Mateo. Mi madre corrió hacia mí y me abrazó mientras yo permanecía paralizada, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Los invitados no sabían qué hacer. Algunos se levantaban de sus asientos, otros permanecían sentados en shock, muchos tomaban fotografías con sus teléfonos celulares. El sacerdote que iba a oficiar la ceremonia, el padre Tomás, un hombre mayor que conocía a mi familia desde hacía años, bajó del altar y se acercó a mí con expresión preocupada. Encontré mi voz, aunque sonaba extraña incluso para mí, distante y rota. Le pregunté a Mateo en voz alta, para que todos pudieran escuchar, si las fotografías eran reales, si había estado con otra mujer esa mañana, la mañana de nuestra boda. Él abrió la boca pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y finalmente asintió, un movimiento casi imperceptible de su cabeza que confirmó la peor traición que podía imaginar. No recuerdo exactamente qué pasó en los siguientes minutos. Sé que le entregué mi ramo de rosas blancas a Valentina, que me quité el velo que mi madre había usado en su propia boda 30 años atrás, que comencé a caminar hacia la salida de la iglesia con pasos que no sentía como míos. Mi madre y Valentina me seguían, mi padre se quedó atrás gritándole cosas a Mateo que preferí no escuchar. Salí de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar sin ser una esposa, todavía siendo Sofía Martínez, pero ya no siendo la misma Sofía que había entrado allí 30 minutos atrás llena de esperanza y amor. La limusina blanca seguía esperando afuera. Subí con mi madre y Valentina y le pedí al conductor que nos llevara de regreso a la casa de mis padres. Durante el trayecto no lloré. Estaba en un estado de shock tan profundo que no podía procesar emociones. Miraba por la ventana viendo pasar las calles de Buenos Aires, la ciudad que amaba, pensando en lo surrealista que era todo esto. Hace 3 horas estaba desayunando feliz en mi habitación de la infancia. Ahora mi vida entera se había derrumbado en cuestión de minutos.
Cuando llegamos a la casa, finalmente las lágrimas comenzaron a caer. Lloré durante horas, todavía con mi vestido de novia puesto, acurrucada en el sofá de la sala mientras mi madre me acariciaba el cabello y Valentina me traía vasos de agua que yo no bebía. Mi padre llegó 1 hora después con la noticia de que había cancelado la recepción, que había hablado con el catering y el salón, que había manejado todos los detalles prácticos para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi antigua habitación, todavía con el maquillaje corrido y el vestido de novia arrugado, mirando el techo y reproduciendo en mi mente cada momento de los últimos 3 años. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces había elegido creer las mentiras de Mateo en lugar de confiar en mi intuición? ¿Cuánto tiempo había desperdiciado con alguien que claramente no me amaba de la forma que yo merecía ser amada? Mateo intentó llamarme esa noche. Y la siguiente. Y todas las noches durante 2 semanas. Envió mensajes de texto pidiendo perdón, rogando que lo escuchara, prometiendo que podía explicarlo todo. Bloqueé su número después de leer el primero de esos mensajes. No necesitaba sus explicaciones. Las fotografías habían dicho todo lo que necesitaba saber. A través de Rodrigo, quien tuvo el decoro de contactar a Valentina para disculparse por la situación, me enteré de la historia completa. La mujer de las fotografías se llamaba Camila. Era una ingeniera de 26 años que trabajaba en un proyecto con Mateo. Habían estado viéndose durante 6 meses, desde octubre del año anterior, justo cuando Mateo y yo habíamos comenzado los preparativos más intensos para la boda. Mateo le había dicho a Camila que su compromiso conmigo era solo por conveniencia familiar, que no me amaba realmente, que planeaba cancelar la boda en el último momento. Esa información fue como recibir una segunda puñalada. No solo me había engañado físicamente, sino que había mentido sobre sus sentimientos hacia mí, había menospreciado nuestra relación con una amante, había planeado nuestra boda mientras simultáneamente le prometía a otra mujer un futuro juntos. También me enteré de que Valeria no era la psicópata obsesiva que Mateo me había descrito. Durante su relación con Mateo, él la había engañado múltiples veces, incluyendo un affair de 1 año con su secretaria. Valeria había intentado perdonarlo, creyendo en sus promesas de cambio, pero eventualmente se dio cuenta de que Mateo era un mentiroso patológico incapaz de ser fiel. Cuando se enteró de que Mateo iba a casarse conmigo, decidió que no podía permitir que otra mujer pasara por el mismo infierno que ella había vivido. Llamé a Valeria 1 semana después de la boda cancelada. Nos encontramos en un café en Palermo, el mismo café donde había visto a Mateo con aquella mujer meses atrás. Valeria me mostró mensajes, correos electrónicos y más fotografías que documentaban el patrón de comportamiento de Mateo. Me contó historias que resonaban dolorosamente con mi propia experiencia. Las llamadas tarde en la noche que él atribuía al trabajo, las desapariciones los fines de semana con excusas vagas, la manera en que protegía su teléfono como si fuera un tesoro nacional. Le agradecí a Valeria por lo que había hecho, aunque en el momento no había sentido gratitud sino humillación. Ahora entendía que ella me había salvado de cometer el error más grande de mi vida. Si me hubiera casado con Mateo, habría sido cuestión de tiempo antes de descubrir sus infidelidades, pero para entonces tal vez ya tendríamos hijos, una hipoteca juntos, vidas completamente entrelazadas que harían la separación infinitamente más complicada y dolorosa. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que mudarme del departamento que compartía con Mateo, un proceso emocionalmente agotador que involucró empacar 3 años de recuerdos compartidos en cajas de cartón. Me quedé con Gardel, el gato, porque Mateo ni siquiera tuvo el decoro de pedirlo. Encontré un pequeño estudio en Palermo cerca de mi trabajo, un espacio mucho más modesto que el departamento de Recoleta, pero que era completamente mío, sin fantasmas del pasado acechando en cada esquina. Entré en terapia con una psicóloga llamada doctora Patricia Vega que me ayudó a procesar el trauma y la traición. Pasé meses trabajando en entender por qué había ignorado las señales de alerta, por qué había elegido creer las mentiras, por qué mi necesidad de que la relación funcionara había sido más fuerte que mi instinto de autopreservación. Aprendí sobre patrones de comportamiento narcisista, sobre manipulación emocional, sobre la diferencia entre amor real y apego tóxico. Mis amigos y familia fueron increíbles durante este tiempo. Mi madre venía a visitarme 3 veces por semana con comida casera que insistía en que comiera aunque yo no tuviera apetito. Valentina se quedaba a dormir en mi estudio los fines de semana,
acostadas juntas en mi cama pequeña viendo películas y comiendo helado como cuando éramos adolescentes. Mis amigas organizaban salidas que me forzaban a salir de mi apartamento y recordarme que había vida más allá del dolor. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruirme. Volví a hacer las cosas que había dejado de lado durante mi relación con Mateo: pintura en acuarela, que había sido mi hobby favorito en la universidad, clases de yoga que me ayudaban a reconectar con mi cuerpo, salidas con amigas para bailar salsa en las milongas de San Telmo. Comencé a recordar quién era Sofía antes de ser la novia de Mateo, antes de definirme por mi relación con él. 6 meses después de la boda cancelada, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era Camila, la mujer de las fotografías. Llamaba para disculparse. Me dijo que no había sabido toda la verdad sobre mi relación con Mateo hasta después del escándalo de la boda, cuando las fotografías se volvieron virales en redes sociales y ella se enteró de toda la historia. Mateo le había mentido, diciéndole que su compromiso conmigo era una farsa, que yo sabía de su relación con ella y lo aceptaba. Camila había terminado con Mateo inmediatamente después de descubrir la verdad. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una profunda tristeza por todas nosotras. Por mí, por Valeria, por Camila, por todas las mujeres que Mateo había manipulado y lastimado con sus mentiras. Le agradecí a Camila por llamar y le deseé lo mejor. Ella lloró al teléfono y me pidió perdón repetidas veces. Le dije que la perdonaba, no por ella sino por mí misma, porque necesitaba soltar ese resentimiento para poder seguir adelante. Un año después de la boda cancelada sucedió algo inesperado. Estaba en una galería de arte en Palermo Soho viendo una exposición de fotografía contemporánea cuando un hombre se acercó a mí y me preguntó mi opinión sobre una de las obras. Se llamaba Diego, tenía 35 años, era fotógrafo profesional y, cuando sonrió, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: la posibilidad de volver a confiar. Diego y yo comenzamos a vernos casualmente para tomar café y hablar de arte. Él sabía sobre mi historia porque, lamentablemente, el escándalo de mi boda había sido ampliamente compartido en redes sociales y medios locales. Pero Diego no me trataba como una víctima ni me hacía preguntas invasivas. Me trataba como a una persona completa, interesante, con valor más allá de mi trauma pasado. Nuestra relación se desarrolló lentamente, sin prisa. Yo había aprendido que el amor verdadero no necesita apresurarse, que la confianza se construye con acciones consistentes y no con palabras bonitas. Diego era paciente con mis miedos, entendía cuando necesitaba espacio, nunca presionaba por más de lo que yo estaba lista para dar. Pasaron 6 meses antes de que aceptara ser su novia oficialmente. Para entonces ya había conocido a su familia, sus padres que vivían en Rosario, su hermana menor que estudiaba veterinaria, sus amigos de la infancia que lo conocían desde que tenía 5 años. Todos me recibieron con calidez genuina, sin juzgarme por mi pasado, simplemente felices de ver a Diego feliz. Diego era diferente a Mateo en todos los aspectos importantes. Nunca escondía su teléfono, de hecho me daba las contraseñas sin que yo las pidiera. Me incluía en todos los aspectos de su vida sin que yo tuviera que pedirlo. Cuando tenía que trabajar tarde, me llamaba para avisarme y me invitaba a su estudio para hacerle compañía si quería. Era transparente, honesto y, lo más importante, consistente. 2 años después de conocer a Diego, me propuso matrimonio. Lo hizo de una manera sencilla y perfecta para nosotros, durante un fin de semana en las sierras de Córdoba, sentados en una roca mirando el atardecer, sin cámaras, sin audiencia, solo nosotros dos y la inmensidad del cielo naranja y violeta. Cuando sacó el anillo, una simple banda de plata con una pequeña piedra turquesa que era mi favorita, mi primer instinto fue entrar en pánico. Todas las memorias de mi boda cancelada vinieron a mi mente como una avalancha. Pero entonces miré los ojos de Diego, esos ojos cafés honestos y amables, y vi algo que nunca había visto en los ojos de Mateo: verdad absoluta. Diego no estaba actuando un papel, no estaba diciendo lo que creía que yo quería escuchar. Estaba siendo completamente el mismo, vulnerable y auténtico, ofreciéndome su corazón sin máscaras ni mentiras. Le dije que sí, pero también le dije que necesitaba tiempo antes de planear una boda. Él entendió perfectamente. Me dijo que no tenía prisa, que si tomaba 5 años o 10 años o si decidíamos nunca casarnos formalmente pero simplemente ser pareja comprometida el uno con el otro, estaría feliz con cualquier decisión que tomáramos juntos.
Esa respuesta me confirmó que había encontrado algo real. El amor no se trata de ceremonias perfectas, ni vestidos caros, ni fotografías para redes sociales. Se trata de encontrar a alguien que te vea completamente, con todas tus cicatrices y miedos y traumas, y que elija quedarse no a pesar de esas cosas sino aceptándolas como parte de quien eres. Nos casamos finalmente un año después, pero fue una ceremonia completamente diferente a la que había planeado con Mateo. Fue pequeña e íntima, solo 20 personas, nuestros padres, hermanos y amigos más cercanos. La ceremonia fue en el jardín de la casa de los padres de Diego en Rosario, un espacio verde lleno de rosales y jazmines que llenaban el aire con su fragancia dulce. No hubo iglesia ni sacerdote, sino una ceremonia civil oficiada por un juez de paz amigo de la familia. Mi vestido no fue un diseño elaborado de seda y encaje, sino un vestido simple color crema hasta la rodilla que compré en una boutique local. Llevaba flores silvestres en el cabello en lugar de un velo. Diego usaba un traje casual color beige sin corbata. Todo era relajado, auténtico, verdadero. ¿Y sabes qué fue lo más hermoso de ese día? Lo que más me conmovió hasta las lágrimas. Cuando el juez nos preguntó si teníamos los votos preparados, Diego sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo. Leyó sus votos con voz temblorosa, prometiéndome no perfección sino esfuerzo constante, no un cuento de hadas sino una asociación real con todos sus desafíos y recompensas. Prometió ser honesto incluso cuando la verdad fuera difícil, ser fiel incluso cuando las cosas se pusieran complicadas, elegirme cada día conscientemente y no por obligación. Yo no había preparado votos escritos, pero hablé desde el corazón. Le agradecí por mostrarme que el amor real existía, por ser paciente con mi proceso de sanación, por nunca hacerme sentir que mis miedos eran una carga. Le prometí que continuaría trabajando en mí misma, en mi capacidad de confiar, en mi disposición a ser vulnerable. Le prometí que lo elegiría cada día, conscientemente, con plena libertad. No hubo 200 invitados, ni limusina blanca ni salón elegante. Pero hubo amor real, risas genuinas, lágrimas de felicidad verdadera. Comimos asado preparado por el padre de Diego en el jardín, bailamos tango bajo las estrellas, brindamos con vino Malbec de Mendoza. Fue perfecto en su imperfección, hermoso en su simplicidad. Esa noche, acostada junto a Diego en la habitación de huéspedes de sus padres, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquel día devastador en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Pensé en Sofía, de 25 años, que había estado tan segura de que Mateo era su destino. Pensé en cómo ese día había sido el peor y, paradójicamente, también el mejor día de mi vida, porque me había salvado de un futuro de mentiras y me había puesto en el camino hacia algo real. Ahora tengo 31 años. Diego y yo llevamos 3 años casados y vivimos en un departamento hermoso en Palermo que compramos juntos. Tenemos 2 gatos ahora, Gardel, que ya es un anciano perezoso, y una gatita joven llamada Frida. Trabajo en la misma agencia de publicidad, pero ahora como directora creativa, un ascenso que conseguí 2 años atrás después de dirigir una campaña exitosa para un cliente internacional. Diego tiene su propio estudio fotográfico exitoso que se especializa en retratos artísticos y fotografía de naturaleza. Los fines de semana a menudo viajamos juntos a diferentes provincias argentinas donde él hace sesiones fotográficas y yo lo acompaño, llevando mi cuaderno de acuarelas para pintar los paisajes. Hemos ido a Salta, a Jujuy, a la Patagonia, a las cataratas del Iguazú. Cada viaje es una aventura nueva, cada lugar un recuerdo hermoso que construimos juntos. Mantuve mi relación con Valeria después de todo lo sucedido. Se convirtió en una amiga inesperada, alguien que entiende de una manera única lo que experimenté. Ella también rehizo su vida, se casó con un profesor de historia maravilloso llamado Ernesto, y ahora tiene una hija de 2 años llamada Luna. A veces nos juntamos para tomar café y nos reímos de cómo 2 extrañas unidas por el mismo hombre terrible terminaron siendo amigas. Nunca volví a ver a Mateo en persona. Supe por conocidos mutuos que su estudio de arquitectura quebró un año después del escándalo de la boda, porque muchos clientes cancelaron sus contratos cuando se enteraron de lo sucedido. Su reputación profesional sufrió junto con su reputación personal. La última vez que escuché sobre él, estaba trabajando como empleado en una empresa constructora, había vuelto a vivir con su madre en Mendoza, y estaba solo. No sentí alegría al escuchar sobre sus fracasos. Solo sentí una especie de cierre. Una confirmación de que las acciones tienen consecuencias,
que no puedes construir nada real sobre cimientos de mentiras. No le deseo mal a Mateo, pero tampoco le deseo bien. Simplemente no pienso en él la mayoría de los días. Él es parte de mi pasado, una lección dolorosa pero necesaria en mi camino hacia convertirme en quien soy hoy. La experiencia me cambió profundamente en formas que todavía estoy descubriendo. Me hizo más fuerte pero también más compasiva. Aprendí que la fuerza no es pretender que no estás herida sino reconocer tu dolor y seguir adelante de todas formas. Aprendí que perdonar no significa olvidar o excusar el comportamiento de alguien, sino liberarte del peso de llevar resentimiento. También me enseñó lecciones valiosas sobre el amor y las relaciones. Aprendí que el amor verdadero es tranquilo, no caótico. Que la pasión intensa y los altibajos dramáticos que experimenté con Mateo no eran señales de un amor profundo, sino de una relación inestable y poco saludable. Con Diego hay paz, hay estabilidad, hay confianza. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier drama romántico. Aprendí a escuchar mi intuición. Cuando algo se siente mal, probablemente lo es, incluso si no puedes señalar exactamente que eso si la otra persona tiene explicaciones lógicas para todo. Nuestros instintos evolucionaron durante millones de años para protegernos, y ignorarlos es peligroso. Aprendí que las señales de alerta en las relaciones no deben ser ignoradas ni justificadas. Si alguien es excesivamente protector con su teléfono, si tiene excusas constantes para llegar tarde o desaparecer, si su historia no cuadra cuando haces preguntas directas, si te hace sentir loca por tener dudas legítimas, esas son señales que merecen atención seria. Aprendí que el amor propio no es egoísta sino necesario. Durante mi relación con Mateo, había perdido partes de mí misma tratando de ser la novia perfecta que pensaba que él quería. Dejé de pintar porque a él no le interesaba el arte tanto como a mí. Dejé de salir con ciertas amigas porque a él no le caían bien. Cambié pequeños aspectos de mi personalidad para acomodarme a sus preferencias. Con Diego, puedo ser completamente yo misma, y él no solo lo acepta sino que lo celebra. Mi terapeuta, la doctora Vega, me dijo algo que nunca olvidaré durante una de nuestras últimas sesiones antes de darme de alta. Me dijo que el trauma puede ser un maestro cruel pero efectivo, que lo que no nos mata nos hace más sabias, no necesariamente más fuertes, sino más conscientes, más intencionales en nuestras elecciones. Me dijo que yo había tomado una experiencia devastadora y la había transformado en crecimiento personal profundo, y que eso era algo de lo que debía estar orgullosa. Y estoy orgullosa. Orgullosa de haberme levantado de ese piso de mármol en la basílica donde mi mundo se desmoronó. Orgullosa de haber hecho el trabajo difícil de terapia en lugar de solo enterrar el dolor. Orgullosa de haber dado otra oportunidad al amor cuando habría sido más fácil construir muros permanentes alrededor de mi corazón. Algunas personas me han dicho que Valeria fue cruel al interrumpir mi boda de esa manera tan pública, que debería haber encontrado una forma más privada de revelar la verdad. Al principio, en medio de mi humillación, yo pensaba lo mismo. Pero ahora, con años de perspectiva, veo que ella hizo exactamente lo que necesitaba hacer. Había intentado contactarme privadamente múltiples veces y yo había ignorado todos sus intentos. Si no hubiera irrumpido en esa iglesia con esas fotografías, me habría casado con Mateo y habría descubierto su infidelidad 6 meses o un año después, cuando separarme habría sido legalmente complicado y emocionalmente aún más devastador. Valeria me salvó. Sí, lo hizo de la manera más dramática y públicamente humillante posible, pero me salvó. Y estaré eternamente agradecida por su valentía, porque se necesita valor para hacer lo correcto incluso cuando sabes que inicialmente serás vista como la villana de la historia. El día de mi boda con Diego, Valeria estuvo presente como invitada. Cuando me vio con mi vestido crema simple y flores silvestres en el cabello, me abrazó y me susurró al oído que me veía verdaderamente feliz, radiante de una manera que nunca había visto antes. Y tenía razón. Era una felicidad diferente a la que había sentido con Mateo, una felicidad basada en tierra firme en lugar de arena movediza. Ahora, cuando miro hacia atrás en todo lo que pasó, veo una narrativa completa, la inocencia del primer amor con Mateo, la construcción de una vida basada en ilusiones, el despertar brutal a la realidad, el difícil proceso de reconstrucción, y finalmente el descubrimiento de algo real y duradero con Diego. Cada fase fue necesaria para llegar a donde estoy hoy. A veces me pregunto qué habría pasado si Valeria no hubiera irrumpido en mi boda. Me imagino casada con Mateo,
descubriendo eventualmente sus infidelidades, pasando por un divorcio amargo y complicado. Me imagino años de mi vida desperdiciados en una relación tóxica, tal vez incluso trayendo niños a ese ambiente inestable. Y me estremezco al pensar en esa versión alternativa de mi vida. El universo funciona de maneras misteriosas. A veces lo que parece ser la peor tragedia es en realidad una bendición disfrazada. A veces necesitamos que nuestros mundos se desmoronen completamente para poder reconstruirlos de manera más sólida y auténtica. Hace unos meses, Diego y yo comenzamos a hablar sobre tener hijos. Es una conversación que me llena de esperanza y también de miedo. El miedo no es por Diego, confío en él completamente. El miedo es el residuo de mi trauma, la preocupación persistente de que la felicidad puede ser arrebatada en cualquier momento. Pero estoy trabajando en eso en terapia, aprendiendo que el miedo es normal pero no debe dictarme mi vida. Quiero tener hijos con Diego. Quiero construir una familia basada en amor verdadero, honestidad y respeto mutuo. Quiero mostrarles a mis futuros hijos cómo se ve una relación saludable, para que nunca acepten menos de lo que merecen en sus propias vidas. Quiero enseñarles que está bien cometer errores, que todos nos enamoramos de las personas equivocadas a veces, pero que lo importante es aprender de esas experiencias y seguir abriendo nuestros corazones. Mi historia no es única. Sé que hay miles, tal vez millones de personas que han experimentado traiciones similares, que han estado paradas donde yo estuve, sintiendo que sus mundos se derrumbaban. A todas esas personas quiero decirles lo siguiente: van a sobrevivir esto. No solo van a sobrevivir, van a prosperar eventualmente. El dolor que sienten ahora es real y válido. No lo minimicen, no lo entierren, no finjan que no existe. Siéntanlo completamente, lloren todo lo que necesiten llorar, griten si necesitan gritar. Busquen apoyo en amigos, familia, terapeutas profesionales. No intenten atravesar esto solos porque no tienen que hacerlo. Y luego, cuando estén listos, cuando el dolor agudo se haya convertido en un dolor sordo manejable, comiencen el trabajo de reconstrucción. Reconéctense con quienes eran antes de esa relación. Redescubran sus pasiones, sus hobbies, sus sueños que tal vez abandonaron. Inviertan en ustedes mismos con la misma energía que invirtieron en esa relación que terminó. No tengan prisa por enamorarse otra vez. Tómense el tiempo que necesiten para sanar verdaderamente. Una herida que no se curó apropiadamente se infectará y causará más daño a largo plazo. Pero tampoco cierren sus corazones permanentemente por miedo. Hay amor bueno ahí afuera, amor real, amor que no requiere que se sacrifiquen o cambien o ignoren sus instintos. Cuando conozcan a alguien nuevo eventualmente, vayan despacio. Observen sus acciones más que sus palabras. Las palabras son fáciles, las promesas son baratas. Las acciones consistentes a lo largo del tiempo revelan el verdadero carácter de una persona. Y si ven señales de alerta, no las ignoren esperando que cambien o mejoren. Créanlas la primera vez. Mi camino no fue fácil. Hubo días en que no quería levantarme de la cama, días en que pensaba que nunca volvería a sentirme completa, días en que la idea de confiar en alguien otra vez me parecía imposible. Pero aquí estoy, 3 años después de casarme con un hombre maravilloso, viviendo una vida que amo, planeando un futuro que me emociona. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Si yo pude transformar la peor experiencia de mi vida en una oportunidad para crecimiento y eventualmente en una historia de esperanza, tú también puedes. No será fácil, no será rápido, pero será posible. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Ese vestido de novia de seda marfil con encaje francés que diseñé con tanto amor y cuidado, ese vestido que llevaba puesto cuando mi mundo se derrumbó, todavía lo tengo. Está guardado en una caja en el fondo de mi closet. Al principio lo guardé porque no podía soportar mirarlo, mucho menos deshacerme de él. Representaba mi mayor vergüenza, mi peor fracaso. Pero ahora lo veo diferente. Ese vestido es un recordatorio de mi resiliencia, de mi capacidad para sobrevivir lo imposible. Algún día, cuando tenga una hija, tal vez se lo muestre y le contaré esta historia. Le diré que ese vestido no representa un final triste, sino un comienzo necesario. Le enseñaré que a veces las cosas más hermosas nacen de las cenizas de nuestras peores pesadillas. La vida no es una línea recta hacia la felicidad. Es una serie de altos y bajos, de éxitos y fracasos, de amores perdidos y amores encontrados.
Lo importante no es evitar el dolor, porque eso es imposible, sino aprender a atravesarlo con gracia y salir del otro lado más sabios y más compasivos. Hoy, sentada en el balcón de mi departamento en Palermo, con Gardel dormido en mi regazo y Diego en la cocina preparando café, mirando los jacarandás que están comenzando a florecer nuevamente pintando la calle de violeta, me siento en paz. No una paz perfecta, porque la vida nunca es perfecta, pero una paz real, ganada a través del sufrimiento y la superación, a través de caer y levantarme, a través de perderme y encontrarme nuevamente. Esta es mi historia. Es una historia de traición y humillación, sí, pero más importante aún, es una historia de supervivencia, crecimiento y triunfo eventual. Es una historia que espero inspire a alguien que esté pasando por su propia oscuridad, que necesite escuchar que hay luz al final del túnel, incluso cuando parece imposible creerlo. E você, o que faria no meu lugar? Gostaria muito de ouvir sua opinión. Então por favor compartir conmigo nos comentarios. Estoy siempre curiosa sobre lo que ustedes piensan y cómo habrían manejado una situación tan difícil como esta. Para más historias de vida como esta, deja tu like en el video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperando por vos. Con saludos del corazón, hasta la próxima.